Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Señor, gracias por la vida que nos has dado un día más. Gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo guiándonos. Gracias por tus ángeles también, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos en el trabajo y en la escuela también, Señor. Y traernos a la casa y traernos aquí, Señor, para escuchar las cosas que son buenas, las cosas que son de ti, Señor. Es la salud, Señor, muy importante para ti, porque tú quieres que cada uno de nosotros cambiamos, podemos disfrutar la vida que nos estás dando cada día para no tener dolores, problemas grandes, Señor, porque en esos nos puede traer a descanso o la muerte, Señor. Pero aquí, Señor, paso a paso, estamos aprendiendo la iglesia, el deseo de cambiar nuestras vidas, pero con tu ayuda, Señor. Poco a poco, paso a paso, hasta que podamos cambiar un poco más y más y más. Podemos tener una salud limpia, clara, para hablar contigo, estudiar tu palabra y podemos trabajar haciendo tu obra, Señor, más y más hasta que tú vengas, Señor. Bendice Ronald, unge sus labios, lo que vamos a escuchar hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Well, we're going to start today with a very, very popular natural remedy, and I'm sure you've probably used this before at some point in your life, and that is aloe vera. Vamos a hablar hoy sobre un remedio natural muy popular que seguro han usado antes, y esta es la sábila. Aloe vera has been known to have at least 140 medicinal substances. La sábila es conocida por tener por lo menos unas 140 usos medicinales. It's also from the same plant family as garlic and onion. También es de la misma familia de plantas que la cebolla y el ajo. And we know garlic and onion are very good, right? Y sabemos que la cebolla y el ajo son muy buenos, ¿verdad? Of course, some of you have probably used aloe vera for burns, for minor burns. It is soothing and healing. Seguro lo han usado la sábila para quemaduras pequeñas para aliviar el dolor. There was a German research pharmacist named Freytag, and he called aloe vera the wound hormone. Hubo unos estudios que hicieron en Alemania y el que estaba haciendo la búsqueda dijo que aloe vera era lo que la gente más usaba para curar todas las que eran quemaduras. The reason why, he saw it actually accelerate the healing of injured tissues. Porque la sábila estaba curando todo lo que era el tejido que estaba herido. But I'm going to tell you about some other uses of aloe vera that you might not have ever heard about before. Pero le voy a decir sobre otros usos de la sábila que a lo mejor antes no lo habían escuchado. It's well known that aloe vera is anti-inflammatory, so it helps reduce inflammation. Sabemos que el aloe vera es antiinflamatorio, así que reduce la inflamación. But there are actually components of the aloe vera that have different function. Pero hay componentes de la sábila que tienen distintas funciones. For instance, the gel, the inner gel of the aloe vera plant seems to be very good for soothing the intestinal tract. La gelatina de la parte interior de la sábila puede limpiar el intestino, el tracto intestinal. Whereas the juice of the aloe vera actually works as a stimulant laxative. Y el jugo de la sábila es un estimulante laxativo. So it's probably not a good idea to drink aloe vera juice every single day. Así que tal vez no sea buena idea tomar jugo de aloe vera o de sábila todos los días. Because your bowels could get used to it and you could actually not be able to have a bowel movement without using a stimulant laxative later on. Porque nuestros intestinos pueden adaptarse a esto y después de un largo tiempo, a no ser que consumamos la sábila, puede que no podamos ir al baño. But for short-term uses especially, even using the whole plant like this has been found to be very effective for things like gastritis or some type of disturbance in the stomach. Pero para usarlo a corto plazo se ha reconocido que es
bien usarlo para cosas como la gastritis. It does have kind of like a thick, viscous property to it, so it also helps to coat the lining of the stomach. Y tiene una propiedad viscosa y esto ayuda a delinear el estómago. And actually, I have a testimony about this. We were at Uchee Pines one day, and there was a young man who had too much to eat. He had too many varieties of food to eat for breakfast. Y tengo un testimonio sobre esto. Una vez en UTPAC, donde él estaba, hubo un muchacho que comió demasiada variedad de la comida que estaba teniendo para el desayuno. He was in the church there, and he was kind of doubled over in pain. And the physician and I went over to him and asked him what was wrong. Y él estaba en la iglesia, pero tenía mucho dolor de estómago y él y un doctor de la familia le fueron a preguntar qué era lo que le pasaba. And he started to tell us the things that he had eaten that day. Y él empezó a decirle todo lo que había comido en ese día. And I can't even remember all of them. I think there was about 10 different things he had in one meal. Y dice que ni se acuerda de todo lo que le dijo porque tuvo casi como 10 cosas distintas en una sola comida. So we realized the cause of the gastritis. Así que nos dimos cuenta que era lo que estaba causando la gastritis. But the physician prescribed him one of these branches of aloe vera, actually in a small amount of water, blended up in a blender. And he was to drink this. El doctor le prescribió un poco de sábila y le dijo que lo echara en agua y se lo tomara como un jugo. And he found relief almost right away. Y se alivió casi instantáneamente. So it is a very good remedy for gastritis or for upset stomach. Así que es un muy buen remedio para la gastritis o un dolor de estómago. It's also been used for hemorrhoids. También ha sido usada para hemorroides. And what the individuals will do, they'll actually make a suppository out of aloe vera. Y lo que la gente hace es que hace un supositorio de la aloe vera. And the best way to do this is to take one of those rubber gloves or the latex gloves. Y lo mejor es coger un guante de plástico. And you take some aloe vera, the inner fillet of aloe vera, and blend it up in a blender. And then you pour it into one of those, into the fingers. Usually the smallest finger is the best. Y lo ponen en una licuadora, la sábila y un poco de agua. Y después pueden poner los dedos que en la mano que tienen el guante y lo pueden meter en esa sustancia. And this then can be put into the freezer, and it forms actually a suppository. Y después lo pueden poner en el congelador y puede hacer un supositorio. And keep in mind, you want to have it under probably 10 millimeters. Y mantengan en mente que quieren hacerlo menos de unos 10 milímetros. That was a very popular remedy for hemorrhoids that we actually used to prescribe a lot at Uchee Pines. En UT Pines, donde él trabajaba, ellos le recomendaban esto mucho como supositorio a los pacientes. Okay. Now we're still talking about anti-inflammatory herbs. We actually began talking about this yesterday, but there's so many anti-inflammatory herbs, we're not even going to be able to mention just a small amount of them, but we'll talk about some of the major ones that might be of help to you. Todavía estamos hablando de plantas antiinflamatorias, que fue lo que empezamos a hablar ayer, pero hay tantas que no vamos a poder hablar sino tan solo de una pequeña parte de ellas. Okay, I want to tell you a story about a doctor, actually an orthopedic surgeon, who was very surprised by one natural remedy in particular. Les quiero decir una historia de un cirujano ortopédico que quedó impresionado con uno de estos remedios. In fact, he was so impressed by it, when he saw this on one of his patients, he took a picture, he laughed about it, and then he took a picture of it just for, I guess, for humor's sake. Estaba tan impresionado que tomó una foto y después empezó a reír, supongo que es para reírse por gracia. And then later he tried it. Y después trató de hacerlo. And it worked so well for him, he wrote an article about it and it was published in the British Medical Journal.
Y fue tan buenos los resultados que escribió un artículo y después lo puso en el periódico alemán. And in this article, he actually showed this picture of this initial encounter with this natural remedy. Y en ese artículo puso la foto de la que al principio se había reído. And this is what it is right here. Y esto es lo que es. Cabbage. O repollo. It was actually written. This was actually written in a German medical journal right here. But I do have something from British Medical Journal as well. Eso lo escribieron en un periódico alemán, pero también tiene de un periódico que escribieron en Gran Bretaña. Ajá, fue un periódico médico, no cualquier periódico. And this was the title. It's actually very humorous. Y este fue el título. Said cabbage leaf therapy for arthritis of the knee. Se decía la terapia del repollo o col para artritis en la rodilla. At first I smiled about white cabbage, then I tried it. Al principio me reí y después lo traté. And he liked it so much, as I said, he actually wrote this article about this. Y le gustó tanto que después escribió este artículo. So, I want to tell you a little bit about what the editor had to say about this article. Y les quiero decir algo de lo que el editor dijo sobre este artículo. The editor, after seeing this man's article, said, freshly washed cabbage leaves are known in European folk medicine as the poor man's poultice. Okay. Dice, el editor dijo que la col fresca, lavada, las hojas de col, en la medicina europea es reconocida como lo que usan las personas pobres. He said there is nothing new about this ancient remedy used to help reduce all types of painful swelling. No hay nada nuevo sobre este remedio tan antiguo que es reconocido que lo han usado para aliviar lo que son inflamaciones dolorosas. But it sounds almost ridiculous, right? Pero suena casi que ridículo, ¿verdad? In fact, the first time I heard about this, I smiled and I thought, there's no way that can help someone with a sprained knee or severe arthritis of a joint. Just a cabbage leaf, how can that help anyone? Y la primera vez que él leyó sobre esto también se rió y dijo cómo una simple hoja de col podría ayudar a alguien con artritis severas y dolores en las coyunturas. And even though this was a very good friend of mine, a doctor friend of mine who told me about it, I still couldn't believe it could possibly help. Y a pesar de que quien le dijo sobre esto fue un doctor muy amigo de él no lo podía creer. And so I had my first opportunity about 2 days after I learned about cabbage to actually give this information to someone. Así que tuvo su primera oportunidad de enseñar a las personas sobre esto de la col como unos 2 días después de lo que había oído sobre este artículo. My grandmother called me and she told me that she had sprained her ankle very, very badly. Su abuela lo llamó y le dijo que se había jorobado el tobillo y le dolía mucho. And I said, have you tried cabbage? Y le preguntó, ¿has tratado con la col? And I didn't know if anything would happen as a result of this, but I told her about it and she agreed to try it. Y él ni siquiera sabía si algo bueno iba a salir de esto, pero le dijo sobre la col y le dijo que lo tratara. I called her the next day and asked her how she was doing, and she said, Ron, it's like a miracle happened. Y él la llamó al día siguiente y le preguntó cómo estaba y cómo se sentía y le dijo que era casi que un milagro lo que había pasado. It reduced the pain and the swelling almost overnight. Y le rebajó el dolor y la inflamación prácticamente de la noche a la mañana. Now, if you're going to apply this as a poultice, or as you see here, this is a poultice just applied over the skin, you would need to take the cabbage leaf and kind of break it up a little bit to get the fluid to start to come out of the leaf. Okay. Dice que si como lo quieren utilizar es así como está en la foto, que es simplemente aplicar la hoja de la col, tienen que romperla un poco para que todo ese jugo que está adentro de la col salga.
In fact, if you take the cabbage right out of the refrigerator, it's the best because it's nice and cool also, and it helps with the anti-inflammatory effect. Y la forma más fácil y mejor de utilizarlo es justo cuando la sacaron del frío porque todavía está fresca y eso ayuda cuando se trata de rebajar la inflamación. And a recent injury, if you do have a sprain or a strain or something like that, and it seems like a minor injury, ice is really one of the best things to apply as well. Y cuando tienen alguna lesión leve, otra cosa que pueden utilizar también que es muy bueno es hielo. Okay, let's talk a little bit more about inflammation. Hablemos un poco más de la inflamación. Does anyone like these? ¿A alguien le gustan estos? Naranjas? Oranges. Oranges are a wonderful, wonderful fruit. For one reason is that they're full of vitamin C, which helps to boost the immune system. Las naranjas son una fruta maravillosa. Una de las razones es porque están llenas de vitamina C y esto ayuda al sistema inmunológico. But they have many wonderful chemicals in them, plant chemicals that we're just now finding out about that have medicinal properties as well. Pero también tienen muchos químicos que recientemente están descubriendo que tienen muchas cosas buenas cuando se trata de ayudar en la salud con la medicina. For instance, one of these chemicals is known as hesperidin. Hesperidin. Uno de estos químicos se llama hesperidin. And it's interesting because this is found in oranges, tangelos, tangerines, grapefruits, and many other types of citrus fruits. Y este químico se encuentra en las naranjas, mandarinas y otras frutas cítricas. Number of things this actually does in the body based on the studies. Y hace muchas cosas buenas en el cuerpo según estos estudios. It can actually get the cancer cells, even without any type of outside intervention with the immune system, to actually self-destruct. It's called apoptosis. Ayudan a que en ocasiones las células cancerígenas se autodestruyan. It also suppresses the growth or the duplication or replication of cancer cells. Y también oprime el crecimiento de células cancerígenas. It also seems to be somewhat antibacterial, antiviral, and possess mild antifungal activity as well. Y también tiene propiedades antifungales, antibacteriales. And antifungal. How you say? But one of the most amazing things about oranges is that it actually also releases a very important hormone in our body known as growth hormone. Pero una de las cosas más maravillosas sobre las naranjas es que en nuestro cuerpo también suelta una hormona que se llama la hormona de crecimiento. Now the interesting thing about this is usually when we eat, growth hormone starts to decrease in the body. Pero lo interesante es que normalmente cuando comemos, las hormonas de crecimiento en nuestro cuerpo empiezan a bajar. And growth hormone especially is important for when we're going to sleep. We want to have higher levels of growth hormone there early on during the sleep because it helps promote healing. Y uno de los momentos que necesitamos más las hormonas de crecimiento es cuando vamos a dormir porque eso promueve el arreglar nuestro cuerpo. And so potentially a very good last meal of the day would be something including oranges. Así que lo mejor sería que la última comida del día conteniera algo como las naranjas. Now this is especially important for the young men who want to boost their muscle mass. Y esto es importante para los muchachos jóvenes que quieren que sus músculos crezcan. In fact, some individuals that are weightlifters actually will take growth hormone as a supplement, but there's all kind of side effects from taking it instead of letting the body produce it itself. Y muchas de las personas que alzan pesas para crecer toman suplementos que tienen hormonas de crecimiento, pero tiene efectos secundarios. Another very good way to get more growth hormone secreted while you're sleeping is to go to sleep early, preferably before 9 or 10 p.m. Otra de las formas que podemos hacer que esta
hormona en nuestro cuerpo incrementa el nivel que tenemos es irnos a dormir temprano, preferiblemente entre las 9 y 10 de la noche. Okay, let's talk a little bit more about oranges for a moment, Hablemos más sobre las naranjas and not usually the part that you would eat. y no necesariamente la parte que normalmente comemos. Let's talk about the orange peel. Hablemos sobre la cáscara de la naranja. Orange peel has been found to have certain essential oils contained inside of it. La cáscara de la naranja se ha descubierto que tiene algunos aceites esenciales. And in orange essential oil, 90% of this is actually an organic solvent or a type of oil called D-limonene. Y el 90% de esos aceites que hay en la cáscara de la naranja se llama limonene. And limonene is actually found in many other types of plants too. It's actually found in pine. Pine essential oil has D-limonene also. And of course many other citrus fruits. But orange oil is very high in D-limonene. Y también podemos encontrar el D-limonene en otras cosas como los pinos tienen bastante de este aceite y otras frutas cítricas, pero la que más tiene es la naranja. In the past, probably 15 years, D-limonene has been studied extensively because of its many of its properties, but especially its health-promoting properties. Y por los últimos 15 años han estado estudiando la D-limonene muy a fondo porque tiene muchas propiedades curativas. For one thing, it's been shown to be a very safe and effective skin repairer and scar minimizer. It actually minimizes the growth of scars. Ayuda a arreglar alguna cicatriz y arreglar la piel. It also internally has tremendous anti-inflammatory properties. Y también tiene propiedades antiinflamatorias. In one study, there was actually it was actually compared to the drug dexamethasone, which is a very, very strong anti-inflammatory or steroid. En un estudio se comparó este aceite con la dexametasona, que es una droga reconocida que es antiinflamatoria. And they saw results actually with higher doses of D-limonene. It was basically the same effect physiologically in reducing inflammation as dexamethasone. Y los estudios demostraron que un poco más de limonene es prácticamente tiene el mismo efecto que esta droga. It's been found to be very, very helpful with things like rheumatoid arthritis. Ayuda mucho con la artritis In fact, there was a study that reumatoria. that looked at the orange peel. They actually took the orange peels and they cooked them for a long period of time and made an extract out of the orange peel, and they gave it to individuals as a supplement over time. And after a certain amount of time, they checked something called a rheumatoid factor, which is an indication of how bad their arthritis is, and they noticed that it dropped in these patients who are taking this extract from the orange. Hicieron un extracto para un estudio de la cáscara de la naranja, la cocinaron por un tiempo y después este extracto se lo dieron a las personas que tenían este tipo de artritis y después se dieron cuenta de que las personas que padecían de esta enfermedad, los niveles de su artritis bajaron grandemente. It's also been found to be a very, very powerful remedy for certain types of skin cancer. También es un remedio poderoso para ciertos tipos de cáncer de la piel. In particular, the slower growing types like the squamous cell and the basal cell, not the malignant melanoma, unfortunately, but the slower growing squamous cell and basal cell. Desafortunadamente no de la melanoma maligna, pero sí de los cánceres que crecen más despacio. And it's also a very, very effective natural insect repellent. Y también es un repelente de insectos natural. In fact, we actually used to make a insect repellent spray that contained D-limonene. Y ellos hacían un spray repelente que contenía D-limonene. And we were actually
outside camping one particular day in the summer, and there were flies that were buzzing all around our tent inside. Y una vez estaban acampando y su carpa estaba rodeada de insectos. And I wanted to see how effective this spray was, so I took it and I sprayed it on the flies, and immediately they dropped to the ground dead. Y quería ver cuán efectivo era este spray, este repelente, y en cuanto se le echaron a todos los insectos que estaban volando, se cayeron muertos en el piso. So it's good for us, but bad for the flies. Y así que es bueno para nosotros, pero malo para las moscas. Okay, a few other things here I want to bring up in the terms of anti-inflammatory effect. Otras cosas que quiero mostrarles sobre los efectos antiinflamatorios. And one here is cayenne. Uno de estos es cayena. Okay, cayenne pepper is very unique in its effect on the nerve receptors on the skin. La cayena es muy buena en los receptores de la piel. Has anyone ever had, let's say, back pain or knee pain or something like that, and they apply a menthol rub to the area or menthol cream? ¿Alguna vez han tenido algún dolor y se han puesto crema de mentol? There are many, many natural oils that you can apply that have natural menthol, such as peppermint oil, camphor oil, even eucalyptus oil. Hay muchos aceites que tienen mentol natural en ellos, como el aceite de eucalipto, el aceite de menta. The only problem with these is they stop working in about 7 days. El problema es que dejan de funcionar después de unos 7 días. You see, the nerves in the skin, they actually send a message back, I guess, to the brain, and it basically says, basically ignore the pain sensation that you feel here. But it only lasts about 7 days with those menthol creams. Dice que los nervios le mandan señales a la mente que le dice que se olvide del dolor, pero eso solamente dura por unos 7 días. And so the pain will eventually come back with these types of remedies. Así que con estos remedios normalmente el dolor regresa. But the amazing thing about cayenne is that it acts on those same receptors, but there's no, it doesn't fade away. It's persistent. Pero lo interesante de la cayena es que actúa sobre esos mismos receptores, esos mismos nervios, pero después los dolores no regresan. In fact, cayenne has been proven to be very effective against things like shingles pain, which is almost one of the worst pains you can get. What you would have to do is to mix it with some kind of lotion or oil or honey or something that you can get it to become a cream or a lotion. Los dolores del herpes zóster, esto lo alivia y básicamente lo alivia y el efecto se mantiene aliviado. And it can be applied actually for things like first and second degree burns also with great effect. Y también puede ser aplicado a quemaduras de segundo y tercer grado. Let's talk for a moment about these burns. Hablemos sobre estas quemaduras. First degree burn is basically a reddening of the skin. La quemadura de primer grado es prácticamente solo se pone la piel roja. And as you can see from this diagram, it doesn't penetrate too far down into the skin. Y como pueden ver, no penetra tan a fondo en la piel. Second degree burn, you often have blistering of the skin because the injury is penetrating down further where there's some liquid, and that liquid can actually come up, leak out of that area. Las quemaduras de segundo grado normalmente penetran más y llegan a un nivel que hay un poco de líquido, y por eso es que se hacen ampollas. Now the worst kind of burn is the third degree burn. Y la peor es la quemadura de tercer grado. Because you can see it's burned all the way down through the skin into even maybe into the fat or even down to the bone possibly. Y es la peor porque penetra toda la piel y a veces puede llegar hasta donde está nuestra grasa o incluso en ocasiones hasta el hueso. But you know what the most painful types of burns often are? Pero ¿saben cuáles son las quemaduras que más duelen normalmente? Usually second degree burns. Las de segundo grado. Because there are still some nerve endings there. The third degree burns, sometimes you'll actually burn a lot of those nerves away.
Porque el problema es que cuando se queman de segundo grado, todavía están los nervios ahí. Cuando es una quemadura de tercer grado, muchas veces esos nervios se mueren. Entonces por eso no duele tanto. Has anyone ever had a second-degree burn on one of their fingers? ¿Alguien alguna vez ha tenido una quemadura de segundo grado en sus dedos? It's painful, isn't it? Duele, ¿verdad? It will actually keep you up at night even. It's Los so painful. puede mantener despiertos por la noche en ocasiones. One day my daughter came to me and she showed me her thumb. It had a couple blisters on it and she had tears in her eyes and I just knew she had touched the wood stove that we have in our house. Una vez su hija llegó y le enseñó algunas ampollas que tenía en el dedo y estaba llorosa y él sabía que era porque había tocado la cocina de madera que tienen en su casa. It was almost time for her to go to bed and I knew she would not be able to sleep with that kind of pain. Era casi la hora de dormir y él sabía que ella no podría dormir con ese dolor. So I tried a few things. Así que trató algunas cosas. I started with this. Empezó con papas. Potato, yes. Potatoes are actually very soothing to the skin. If applied as a poultice, what you can do is you can take it and grate it up and apply it to the skin and then wrap maybe a bandage over it. Las papas ayudan mucho a la piel. Lo que pueden hacer es rallarlas y después lo ponen en la parte que quieren aplicarlo y quieren aliviar y después lo pueden envolver. They're very rich in potassium and magnesium, and that's helpful if you're losing fluid through the skin. It's helpful to resupply some of those lost electrolytes. Y tiene mucho potasio y magnesio y eso es bueno porque puede ayudar a componer esos electrolitos que pueden estar perdiendo. But the problem is they don't really take away the pain as much as some people would need. Pero el problema es que en sí no se llevan tanto el dolor como mucha gente necesita. And for children, sometimes you have to make these things fun. Y para los niños a veces necesitan hacer este tipo de cosas que sean divertidos. So we got a small potato and cut it in half, and I carved out a hole, and she stuck her thumb in that. Así que cogió una papa, la picó a la mitad, le abrió un hoyo y hizo que la niña pusiera el dedo en el hoyo que había hecho en la papa. It helped. It felt a little bit better, and she went off to bed. But just as soon as she went off, she came right back with tears in her eyes again. Y la ayudó un poco y al rato se fue a la cama, pero casi que llegando a la cama tuvo que regresar y de nuevo estaba llorando. And so we both prayed together about what we could possibly do to help her get some good sleep. Así que los dos oraron para pedirle a Dios qué era lo que podía ayudarla para que ella pudiera dormir. And I thought, well, if cayenne is good for shingles pain, it must also be able to help with this kind of nerve pain, which would be occurring with second-degree burns. Así que él dijo que si la cayana era tan buena para las otras cosas que él había estudiado, entonces debía también ser bueno para este dolor de ampollas, que es una quemadura de segundo grado. So we took about a 1/4 teaspoon, just a small amount of cayenne, with maybe a 1/2 teaspoon of honey and mixed it together until it became a thick paste. Así que cogieron un cuarto de una cucharadita de cayana y media cucharadita de miel y lo revolvieron hasta que se hizo una pasta. This was kind of creative. I took the potato little cap that we made for her thumb, and I put the paste inside of there and put the cap right back on. Y fue un poco creativo. Puso esa pasta que había hecho en el hoyo que había hecho anteriormente en la papa y de nuevo le dijo a la niña que pusiera el dedo ahí adentro. And we waited for a couple minutes, and you know what? No more tears. Y esperaron por unos minutos y ya no había más lágrimas. No more pain. Y no más dolor. Not even the next day. Ni siquiera el día siguiente. And it seemed like it helped heal faster as well. Y también la ayudó a recuperarse más rápido. So it was a blessing. Así que fue una bendición. I've also used cayenne externally. We actually developed a pain cream, and I've used it externally for pain in general, and it's very, very effective. Y la cayena también la pueden usar en el exterior de la piel. Ellos hicieron una pasta de cayena y es muy efectiva. So a simple way you could use it as a pain cream
is to get some, I would recommend something like coconut oil, the extra virgin coconut oil. Y lo que pueden hacer es coger un poco de aceite de coco virgen And take it and just set that whole bottle of coconut oil in a warm place, not very hot. Don't put it in the oven. Somewhere where it's warm, because I think above 76 degrees it turns more into a liquid. y pónganlo en un lugar tibio, no caliente porque más de unos 76 grados Celsius se hace líquido, pero sí un lugar que se mantenga tibio. Put a couple tablespoons of cayenne in that oil, mix it up, and leave it there in that warm place for a few days. Y pónganle unas cuantas cucharadas de cayena, del polvo de cayena, y lo revuelven y lo ponen de nuevo en ese lugar tibio por unos días. After that, you can take it and put it in your wherever you store your oils, and you can get out a little bit every now and then that you need, and you can apply it to your back or to your knee or to wherever. Y de vez en cuando lo necesiten, después que lo pongan en el lugar donde normalmente ponen sus aceites, si lo necesitan pueden ponerlo en su espalda o donde tengan dolor. An added benefit of coconut oil is that it actually helps these compounds to penetrate into the skin. Otro beneficio del aceite de coco es que ayuda a que los componentes penetren en la piel. Let's talk about coconut for a little bit. Hablemos del coco por un rato. Coconut oil is actually very beneficial also when used topically. El aceite de coco es muy beneficioso Because it's been found to, even by itself, have anti-inflammatory effects. porque incluso solo el coco tiene efectos antiinflamatorios. It also has mild pain-relieving effects and mild antimicrobial effects. También puede quitar el dolor levemente y tiene también propiedades antimicrobiales. Some studies have actually found coconut oil to be very, very effective against common acne, known as follicular acne. Los científicos también han encontrado que el aceite de coco es bueno para tratar el acné. In fact, one study showed that this coconut oil, this extra virgin coconut oil, was 15 times more effective than the standard acne medication known as benzoyl peroxide. Unos estudios revelaron que el aceite extra virgen de coco es incluso 15 veces más efectivo que las medicinas que dan normalmente para tratar el acné. Pretty amazing, right? Maravilloso, ¿verdad? Anti-inflammatory effects here, also from the lemon. And this is a vitamin C right here. Lemons are rich in vitamin C. El limón también tiene algunos efectos antiinflamatorios y el limón está lleno de vitamina C. But lemons are also very good for something else as well. Pero también son buenos para otras cosas. Not a lot of people know about this. No muchas personas saben sobre esto. But there was a couple studies that were looking at lemons and their historic use. Pero hubo algunos estudios que vieron al limón y sus usos en la historia. And what they found was lemon was one of the most anciently used remedies. In all of the ancient medical writings, they mention lemon. Y se dieron cuenta que el limón es uno de los remedios usados en la antigüedad, pero desde el principio que están haciendo escritos sobre remedios naturales o remedios de medicinas, siempre se menciona el uso del limón. And they mention it in relationship to poison and venom. So venom from things like snakes, spiders, and scorpions and that kind of thing. Y en los escritos hablaban sobre el uso del limón con el veneno. So the researchers got together and they said, okay, let's test this out. Let's see if this is really true. Y los investigadores querían comprobar esto. And they actually did some studies on a South American snake, the most commonly venomous South American snake. Y hicieron unos estudios en una serpiente del sur de las Américas y que es venenosa. And they administered actually this lemon juice, just pure lemon juice, freshly squeezed lemon juice. Y cogieron un limón y tomaron el jugo de ese limón acabado de exprimir. And there are 4 different types of ways they administered it. We're going to talk about 3.
Y lo usaron de 4 formas distintas. Vamos a hablar sobre 3 de First ellas. one was orally. La primera fue tomándolo. The other was through an IV or intravenous. La segunda fue poniéndolo en la vena. And the other one was with a small needle. If anyone ever seen the diabetes insulin needles? Y la tercera fue con una aguja pequeña como la que usan los diabéticos. Those are designed to put the insulin right there in the fat tissue. Esos son hechas para poner la insulina cuando los diabéticos la usan justo en el tejido de la piel. So they actually injected the lemon juice with one of those needles in that area. Y pusieron el jugo de limón en esa parte de la piel. What they found was pretty amazing. Y lo que descubrieron era impresionante. After the intravenous or the IV lemon was given, 28% of the venom from the snake was neutralized in the body. El 28% del veneno de esa serpiente, después de haberle puesto el jugo de limón en la vena, había sido neutralizado. But you know what was even more amazing than that? Pero incluso mejor que eso, ¿saben qué fue lo que pasó? When they actually took the lemon orally, 33% of the venom was neutralized. Cuando tomaron el jugo de limón oralmente, 33% del veneno fue neutralizado. And for those who would be fortunate enough to have a diabetes syringe and a lemon, 64% of the venom was neutralized. Y para los que tenían acceso a las agujas de diabéticos, 64% del veneno fue neutralizado. Now, timing is very important with this, with the lemon. El tiempo es muy importante para poder usar este jugo de limón. In the study, they actually tested 60 minutes before the snake bite, En el estudio lo trataron 60 minutos antes de la mordida de la serpiente or 5 minutes after the bite. o 5 minutos después de la mordida. And they found both to be effective. Y encontraron que los dos fueron efectivos. So it would probably be a good idea to drink lemon all the time. Así que sería bueno poder tomar limón todo el tiempo. Especially if you're going somewhere where there's a lot of snakes. Especialmente si van a un lugar donde hay muchas serpientes. But at least carry a few lemons with you just in case you get bit. Pero por lo menos lleven consigo unos cuantos limones en caso de que sean mordidos. But by far the best remedy for poisonings or venom or these types of things is actually something that's not a plant. Pero el mejor remedio para intoxicaciones y envenenamiento es algo que no es una planta. And that is activated charcoal. Y es el carbón activado. Activated charcoal is probably one of the most amazing substances known to man. El carbón es una de las sustancias más impresionantes que conoce el hombre. It almost works like a magnet drawing things to it. Es casi como un magneto que atrae las cosas así. And it's able to draw a lot of substances to it and hold on to those substances. Y puede atraer muchas sustancias y aguantar esas sustancias. I'll give you an example of how much just a small amount of activated charcoal can grab hold of. Déjenme darle un ejemplo para que se den cuenta cuánto puede aguantar de sustancias un poco de carbón. 1 cubic centimeter of activated charcoal 1 centímetro cúbico de este carbón actually can basically, the term is adsorb, not absorb. puede absorber About a surface of 1,000 square meters. puede absorber un área de 1000 metros cuadrados. And carbon is a very strong attractant to other molecules. Y el carbón es atraído a otras moléculas. And it forms a very strong bond when those two are attached. Y hace una mezcla fuerte cuando los dos están unidos. So it has this tremendous drawing effect for things like inflammatory compounds and even poisons. Así que tiene un efecto de succión en cosas como envenenamiento, intoxicación, inflamaciones.
In fact, it's one of the most commonly prescribed anti-poisoning remedies that individuals will get from the emergency room or even the poison control centers. Es uno de los remedios que más le dan a individuos que han sido intoxicados o envenenados cuando van al hospital, al departamento de emergencias. But it's very beneficial for other things as well. Pero también es beneficioso para otras cosas. Even things like lowering cholesterol. Cosas como bajar el colesterol. There was a study published in the British Medical Journal called The Lancet back in 1986. Hubo un artículo británico que publicaron en 1986. 86. And it used a small group of people that were taking this activated charcoal every day. Y hablaba sobre un grupo de personas que usaban este carbón todos los días. They were given 8 grams 3 times a day for 4 weeks. Consumían 8 gramos todos los días. And their average decrease in LDL cholesterol, the harmful cholesterol, was 41% in just 1 month. Y el colesterol bajó un 41% en solamente un mes. And also the healthy cholesterol, HDL, increased in 1 month by 8%. Y el colesterol bueno, saludable, subió por un 81%. I have not seen many pharmaceuticals that can claim the kind of result that fast. Y no muchos farmacéuticos pueden tener estos resultados así de rápido. But the amazing thing about this study also was that the journal reported that side effects were negligible, meaning almost non-existent. Y lo interesante de este artículo es que los efectos secundarios no existían, no habían efectos secundarios. Charcoal is such a wonderful substance you could even brush your teeth with it. Es tan impresionante esta sustancia que incluso nos podemos lavar los dientes con él. It naturally whitens the teeth. Y aclara los dientes naturalmente. I found it to be the very best remedy for sore throats. Es el mejor remedio para catarro, dolor de garganta. Particularly if you can find these pressed tablets. Especialmente si pueden encontrar estas tabletas o pastillas comprimidas. Because they just kind of melt in your mouth and they help to coat the throat. Porque se diluyen en nuestra boca, en la saliva, y después ayudan a delinear nuestra garganta. And they taste pretty good also. Y también saben bien. This one tastes very good. Esta sabe bien. My daughters love this. In fact, if we have these, we go through them very quickly because they keep eating them. They love these things. A sus hijas les encanta y dicen que cuando ellos los tienen se les acaban rápido porque ellas se la empiezan a comer de vicio. And they're 0 calorie too. Y no tienen calorías. Question? Yes. Mm-hmm. That's a good question. How do we take this? How do we take charcoal? Well, we're going to be demonstrating this on Thursday, but I'll go ahead and tell you what you can do with charcoal. Generally speaking, most people can very simply take a teaspoon of charcoal and put it in a small glass of water, stir it up, let it settle for a little bit. The large grains of charcoal will sink to the bottom. Then you can drink the liquid. It doesn't taste like anything. In fact, I think it makes water taste better. It doesn't really taste like anything. Don't drink the bottom part. Because if you drink the bottom part, some people will throw up because of the grains of sand. But if they're fine with it, it's fine. It's not going to hurt them. But some people, they'll feel that little grainy part of the charcoal in their throat and they'll throw up. No, it's not bad at all. No. La pregunta fue si podíamos consumir ese carbón en polvo en vez de en tabletas. Y él estaba diciendo que sí, que pueden echar una cucharadita en un vaso de agua, lo pueden revolver, esperar a que se asiente y tomarse la parte de arriba. Si quieren,
se pueden tomar lo que queda abajo, pero el problema es que muchas personas le da por vomitar cuando sienten todos esos granos bajando por su garganta, así que lo mejor es tomarse solo el agua de arriba. Dice que hace que el agua sepa bien y incluso sabe mejor. I actually call charcoal liver's best friend. Y él dice que le llama al carbón el mejor amigo del hígado. Because in the intestine is actually able to help purify the blood. It actually actually conducts something that they refer to as like a reverse dialysis. It can pull things from the bloodstream there in the gut. Porque una vez que están en los intestinos ayudan a limpiar la sangre. Es como un efecto de diálisis que ayuda a sacar algunas cosas que no deben estar en la sangre, las sacan del flujo sanguíneo. Okay, we'll talk a little bit more about activated charcoal on Thursday. Y hablaremos más sobre este carbón el jueves. But I will tell you this. Activated charcoal is not burnt toast. Pero el carbón activado no es una no es carbón quemado. It's actually it's the leftover carbon from hardwood. Es lo que queda de la madera quemada. And you don't want to go out and buy the charcoal briquettes that you use for barbecue because those have lighter fluid in it. You don't want to take that. Y no quieren comprar los que venden para poner en el barbecue porque tienen unos líquidos o algunos químicos para que se enciendan. But most health food stores carry these things. Pero las tiendas de salud tienen estos, que son los que pueden consumir. Okay, let's talk a little bit more about some anti-inflammatory remedies. Vamos a hablar sobre más remedios antiinflamatorios And then we'll have time for some questions. y después tendremos tiempo para algunas preguntas. All right, let's talk about anti-inflammatory environments. Did you realize that just the air that you breathe can actually be increasing or decreasing inflammation? Vamos a hablar sobre ambientes antiinflamatorios. ¿Se han dado cuenta que el aire que respiramos puede incrementar o bajar la inflamación? And this has a lot to do with the particles of matter that are floating around in the air. Y esto tiene mucho que ver con las partículas que hay en el aire. About 90% of all dust particles that you see floating around in your home are actually dead skin cells from you and your family. El 90% de las partículas del aire que vemos en nuestra casa es células muertas de nuestra piel. And that's that's a normal thing. Your body normally sheds the outer layer of skin. You see, this layer of skin here is dead skin. It's just formed kind of a hard protective barrier there, but it sheds and it flakes off and it floats throughout the air. Y eso es normal porque la carne que ven, la parte de afuera de nuestra carne, ya son células muertas de piel y de vez en cuando se van cayendo. That wouldn't be such a bad thing if that was the only thing that was floating around there. Y no sería malo si fuera lo único que está en el aire. I wish I had a picture of this, but I don't, but I'll describe it for you. Ojalá tuviera una foto de esto, pero no la tengo, así que lo voy a describir para ustedes. Okay, I want you to picture a tiny microscopic crab. Quiero que imaginen un cangrejo microscópico. This is actually called a dust mite. Esto se llama ácaros. Son unos animalitos que se encuentran en el ambiente. Dust mites can be they can be found growing or eating dead skin in carpets. They can be, if you're vacuuming, they can be pushed up into the air and they can float around and you can breathe them in. Los ácaros normalmente se pueden encontrar comiéndose las células muertas de nosotros en el piso o en las alfombras o cuando estamos pasando la vacuum, la aspiradora, pueden subir en el aire y a veces incluso podemos respirarlas. And so when you breathe these things in, they're kind of wiggling there around if they get stuck in your nose or your sinuses, or you have a picture there, yes.
or even the mucus in the lungs. Y si las respiramos, puede que si se quedan pegados o atascados en los pelitos que tenemos en la nariz, se queden ahí flotando o incluso se pueden ir a nuestros pulmones. And they actually secrete a substance in their feces that's known as a protease, which actually digests proteins. Y en sus heces fecales, ellos sueltan unas proteínas que se comen nuestras proteínas. Unas sustancias que se comen nuestras proteínas. So the best way to get rid of these is actually to open your windows, especially if you're vacuuming or you're sweeping your home. Open your windows and let some fresh air come in. Y así que lo mejor para deshacernos de esto es, especialmente cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos pasando la aspiradora, abrir las ventanas. Sometimes we think the outside air is worse though than the inside air. Aunque a veces pensamos que el aire que está afuera es peor que el aire que está dentro de la casa. But according to the U.S. Environmental Protection Agency, indoor air is 3 to 5 times more polluted than most outdoor air. Pero según las estadísticas que en unos estudios que hicieron en los Estados Unidos, el aire que está dentro de nuestras casas es unas 2 o 3 veces más contaminado que el aire de afuera. So it's very important for you to at least once a day open your windows for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, as long as you can. It's easier to do when the weather is nice. But if it's very cold outside, still open your windows during the warmest part of the day and get some of that fresh air in. Así que lo mejor es, incluso cuando haya mucho frío, así sean 10, 15 minutos, abrir las ventanas preferiblemente en la parte más caliente del día y dejar que entre un poco de aire fresco. Not only does the outdoor air usually have less contaminants, it also usually has about 2 to 3% more oxygen as well. Normalmente el aire que está afuera está menos contaminado y tiene más cantidad de oxígeno, Which can help you think better, breathe better, and just live better. lo cual nos puede ayudar a respirar mejor, pensar mejor y vivir mejor. Well, if he's having the operation tomorrow, that only gives you probably not enough time to really do something major. But sometimes colitis does get to the point where it needs to be operated on. However, there are some things you can do to improve the health of the colon. One of them is a diet that is rich in fiber and low in animal protein. Very, very important. Because you want to be able to have this material that's being passed through the colon be able to pass there very easily and not be stuck there and stay there against the walls of the colon for a prolonged period of time. La pregunta fue, ¿qué se puede hacer para tratar la colitis? Y él estaba explicando que lo mejor es consumir una dieta rica en fibras y baja en proteína animal, porque lo que quieren es consumir algo que pueda pasar por el intestino y el colon fácilmente y que no se quede en nuestro estómago o nuestro colon por demasiado tiempo. Also, plenty of exercise helps with the movement of the bowels. También ejercicio continuo ayuda con los movimientos de los And intestinos. drinking plenty of water as well. Y tomar bastante agua. But one of the most profound effectors or things that affect the colon are actually the bacteria that grow there. Pero una de las cosas que más afecta el colon es la bacteria que crece ahí. And remember from yesterday, we talked about the type of bacteria that produce the unwanted chemicals like the alcohol, the vinegar, different types of gas, carbon dioxide as well. We don't really want those produced right there in our colon. Y ayer estuvimos hablando sobre algunas bacterias que se producen en nuestro colon, en nuestro estómago, que producen alcohol, vinagre, dióxido de carbono y que no queremos que eso esté en nuestros intestinos. I actually met a specialist down in Houston, Texas, a doctor who specializes in gastrointestinal disorders. And what he told me was amazing. Just a few years ago, he said that probiotics, changing the flora, changing the bacteria that are in the colon in particular, if we put the right bacteria in there, we are getting rid of
things like juvenile Crohn's disease, helping with colitis, all types of things. And this is really, it's kind of a new field of study. We don't know a whole lot about it, but we do know that it seems like the bacteria that grow naturally on plants, particularly like the Lactobacillus plantarum, are very beneficial for the colon, for the health of the colon. Y un especialista gastrointestinal estaba explicando que hay algunas bacterias que podemos consumir en plantas y eso que estábamos hablando ayer, que si podemos tenerlo en nuestro organismo son buenas para limpiar el colon. And the really neat thing about this bacteria is it's very similar to you. It doesn't, when it doesn't have oxygen, it works just like your muscles work. It produces lactic acid, and lactosa is sugar. I looked it up today. So byproduct of lactic acid. Lactate is byproduct of lactic acid. Un producto del ácido láctico ayuda también a arreglar el organismo. That's what it mainly produces, so it's very similar to your muscles. Lactic acid in the body is actually a wonderful thing. We used to think it was a bad thing, but it's actually a wonderful thing for the body. Y antes pensaban que el ácido láctico era malo para nuestro cuerpo, pero se ha descubierto que es bueno que nuestro cuerpo lo produzca. Because the acidity, when that lactic acid is in solution in the body, the acidity is almost completely almost instantly dealt with. It's not as acidic as most people used to think. Porque el ácido que eso produce, el cuerpo lidia con eso, no es tan malo como antes pensaban las personas que era. And this is health promoting across a lot of things. I mean, we talked about it, studies that showed that it protects the neurons after a stroke. Rats, I believe, that were fed glucose and rats that were fed lactate, they both had these strokes. They actually made them have a stroke. But the ones that had the lactate, they had no residual injury at all, no lasting injury from the stroke. Y hicieron unos estudios en unas ratas, hicieron que tuvieran unas isquemias y algunas le dieron glucosa, otras le dieron este producto del ácido láctico. Y después que tuvieron la isquemia, las que le habían dado el ácido láctico ya no tenían nada después que habían tenido la isquemia. Lactato se llama. We are actually going to be demonstrating how to make your own yogurt using the Lactobacillus plantarum. I believe that'll either be tomorrow or it will be on Thursday. So please come. It's very simple, and it's rich in lactic acid. It's health promoting, and it's actually a very inexpensive way of getting some good quality probiotics. Y mañana o el jueves van a enseñar cómo hacer su propio yogur con estas bacterias buenas y que también produce ácido láctico, que es muy bueno para nuestro organismo. La pregunta es sobre el ejercicio. ¿Cuál es la mejor hora de hacer ejercicio? ¿Por la mañana, por la noche, con el estómago vacío, después que hemos comido una comida? It's a very good question, actually. Es una muy buena pregunta. Specifically dealing with how people exercise. The biggest problem with exercise is that people will do it one day and then they won't do it again. Dice que el mayor problema con el ejercicio en las personas es que lo hacen un día y ya después no lo vuelven a hacer. Studies have found that people that get up early in the morning to do exercise have better ability to keep exercising if they keep getting up early to exercise. Los estudios han demostrado que las personas que se levantan temprano para hacer ejercicio son mejores en mantenerse haciendo ejercicios. Another benefit of early morning exercise before breakfast is actually that your muscles will actually burn a lot of the sugar that they store there. And so they'll be hungry for sugar. So especially if you have elevated blood sugars after you eat, it would be good to go for a walk or do some exercise before a meal. Wait a little bit to allow your blood pressure to go down a little bit and the blood to come away from the muscles a little bit, and then have your meal, and it actually helps your body regulate blood sugar a lot better.
Dice que lo bueno de hacer ejercicios antes del desayuno es que toda esa azúcar que ha sido guardada por el cuerpo se diluye, se va del cuerpo y después cuando comemos, eso el cuerpo mismo regula los niveles de azúcar. Eso es bueno para personas que padecen de azúcar alta, diabetes y esas cosas. Now, has anyone ever heard of the 24-hour gyms? ¿Alguien ha oído sobre los gimnasios de 24 horas? The reason why they work so well is because sometimes people can't find time in their schedule to exercise. La razón por la que funcionan tan bien es porque muchas personas no encuentran un tiempo específico para hacer ejercicios. And so they'll go at 9 or 10 p.m. to exercise, and they'll exercise very hard. Y hay personas que van 9, 10 de la noche a hacer ejercicios y hacen ejercicios vigorosos. And though we want to promote exercise, that may not be the best time to exercise. Y a pesar de que queremos que las personas hagan ejercicios, ese no es el mejor tiempo para hacer ejercicios. The reason why is because basically it's stimulating to the body during a time that you kind of want to be starting to relax. Y la razón es porque estos ejercicios estimulan el cuerpo y a esta hora en sí lo que queremos es estar relajados para poder dormir. You may have higher levels of things like adrenaline, especially if you're doing very strenuous exercise. Si están haciendo ejercicios vigorosos puede que tengan niveles más altos de adrenalina. But light exercise shouldn't be a problem. Pero ejercicio leves y no severo puede que no debe ser ningún problema. Such as just going for a walk or just doing some kind of mild exercise should be fine. It might even be calming to you. Cosas como ir a caminar y cosas así leves puede que incluso nos calme. And in dealing with meals, it's usually best to wait about an hour before doing any real strenuous exercise. But it's okay to start doing very mild exercise like walking shortly after a meal. Y para hacer ejercicios vigorosos es bueno esperar alrededor de 1 hora después de una comida, pero cosas como lo que es caminar y esas cosas es bueno hacerlo un corto tiempo después de comer. And the reason why is because you only have a certain amount of blood in the body that needs to be shared between different organs, different areas of the body. And so if your stomach is digesting food, it needs a lot of blood there initially to really function properly. Y el problema es que si hacen ejercicio justo después de comer, la sangre necesita ir a otras partes del cuerpo y en ese momento está concentrada en el estómago que está digiriendo la comida. Lo que yo quiero preguntar es acerca del carbón. Yo uso en pastilla, entonces yo se le he dado a una de mis hijas y a mi esposo y a ella le da diarrea. ¿Por qué eso le da así? She's asking about the activated carbon. She says that she gives it to one of her granddaughters, but it causes her to have diarrhea. Why does that happen? That's interesting. I'm not sure. I've actually never heard of that as a side effect of activated charcoal. Usually it's the opposite, the constipation. And constipation, because activated charcoal kind of binds. But it might be a good idea to check if there's anything else in those pills, because the body could be allergic to it. And so you could have it's called a dumping syndrome. If you have something that you eat that you're allergic to, your body tends to get rid of it very quickly. You could have diarrhea from that. Dice que él no había escuchado sobre esos efectos secundarios. Normalmente él escucha que la gente se constipa y se estreñen, que puede que una de las razones sea porque tenga algo en esa pastilla que el cuerpo sea alérgico y normalmente lo que pasa es si uno consume algo a lo que es alérgico, el cuerpo se deshace de él. Así que a lo mejor por eso es que está pasando. But that's a very interesting happening with the diarrhea. I'd have to look into it more to see if maybe there's some physiologic reason why that could happen. But actually, most of the time, if the side effect that people will get, if they're not drinking enough water throughout the day, they'll become a little constipated. And the way you can remedy that is to start drinking a little bit more water, exercise a little bit, and it shouldn't be a problem. Dice que eso es algo interesante, que normalmente cuando la gente se estreñe, lo que le dice es que tome más agua para que entonces el cuerpo pueda asimilarlo mejor. People who does weight training, right? Yes. Most of the trainers say
that they have to have breakfast, wait for an hour, do the exercise, and have post meal, right, or protein shake. Why is different from this person to a regular person? Is that Okay. different, or everybody has to be the same? This is the reason why. Because there's this concept in the world today that you have to have a lot of protein to build muscle. You have to have a lot of protein to build muscle. And I'll tell you, the research doesn't support that. But the industries do. The industries that sell the protein bar, they'll tell you that. There are magazines that have been produced by supplement makers that they write articles that say this is what you need to do. And then they'll have their commercial, there in the article. I'm going to tell you about one article that it's my favorite article in dealing with protein, understanding how we need to have protein in the body. Estaba preguntando de cómo él había dicho que es mejor hacer ejercicios y después tener el desayuno, que los entrenadores normalmente lo que dicen es que es mejor comer una comida rica en proteínas primero, después hacer ejercicios y después comer alguna otra cosa después de haber hecho los ejercicios, que por qué es distinto de una persona a la otra. Y entonces él está explicando que en sí debería ser hacer ejercicios y después comer, porque el problema es que las industrias que venden suplementos que tienen proteínas y todas esas cosas, lo que quieren es que las personas lo compren más. Entonces lo que dicen es que para que tengan más músculo las personas es mejor tomar estas proteínas, después hacer ejercicios y después es que pueden volver a comer. This study was done in Europe. Dice que hay un artículo que a él le gusta y que habla sobre un estudio que hicieron en Europa And it looked at two groups of athletes. y miraron a dos grupos de atletas. One group was fed over 100 grams of protein a day, Un grupo le dieron alrededor de 100 gramos de proteína todos los días. and the other was fed just a normal diet with moderate protein, maybe under 50 grams of protein. It might have even been a little bit less or a little bit more, but around 50 grams. Y el segundo grupo comían cosas que el resto de las personas normales comen, alrededor de unos 50 gramos o menos de proteína. These people were exercising normally, Estaban haciendo ejercicios normal. and after a few days, they started to test the blood levels of amino acids. Y después de unos días empezaron a ver los niveles de aminoácidos en la sangre. The amino acids are what is going to be used for building muscle. Los aminoácidos es lo que causa que tengamos músculos. And what they found was amazing. Y lo que encontraron fue impresionante. The group that had the higher amount of protein in the diet Las personas que tenían más cantidad de proteínas en su dieta actually had much less amino acids in the bloodstream than those people that are having the normal amount of protein. tenían menos aminoácidos en la sangre que las personas que estaban consumiendo menos proteínas. And so they realized the reason why is because when you have too much protein, the liver basically is kind of like a food storage and distribution center. And the liver says that's too much protein. Y la razón es porque cuando tenemos mucha proteína en nuestro cuerpo, el hígado es el que se encarga de dispensar y distribuir la proteína en el resto del cuerpo. Y cuando tenemos esa cantidad, dice que eso es demasiada proteína. So it can't just send out the protein into the bloodstream because that would cause all sorts of problems with allergies and that kind of thing. Y no puede simplemente mandar esas proteínas al sistema circulatorio porque puede causar problemas como alergias. So it breaks it down into waste, Así que los hace basura. urea and nitrogen waste. De diurea y nitrógeno. And so individuals that have a lot of protein in their diet, and I would say over 50 grams is starting to be somewhat dangerous. Because what happens is the liver pushes all that waste, the protein that turned into waste, over to the kidneys to try to get rid of. Y es peligroso tener mucha proteína en el cuerpo. Más de 100 gramos es peligroso.
Más de 50 gramos, perdón, es peligroso porque lo que pasa es que el hígado lo manda a los riñones para tratar de deshacerse de toda esa cantidad de proteínas. And that's very dangerous for the kidneys. Y eso es peligroso para los riñones. In fact, I know quite a few professional weightlifters that have major kidney failure or kidney cancer even. Y conoce muchas personas que hacen pesas y profesionalmente que tienen problemas de los riñones, incluso tienen cáncer en los riñones. The most important thing for building muscle is this: Que lo más importante para que los músculos crezcan es exercise. ejercicio. It seems that many people are looking for a shortcut. Dice que parece que muchas personas quieren coger un atajo. But if you're persistent in exercising, you're going to have stronger muscles than a person who tries to take shortcuts. Pero si son persistentes en hacer ejercicios, van a tener mejores resultados que una persona que trata de coger atajos. And much less injury in the long run. Y menos daños después de un largo plazo. If a person that exercise more than 3 days or 4 days a week, they need more energy than a person that doesn't, right? Oh, yes, Is definitely. that correct? So Yes. they have to adjust the amount of food that they need to eat, That's right? Exactly. Okay. But still, the concept of the 3 meals a day is the best for the body, physiologically speaking. But they could eat more during those meals. Está preguntando que las personas que hacen ejercicios regularmente, como unas 3-4 veces a la semana y no simplemente caminar, sino ejercicios más vigorosos, que cómo hacen para mantenerse con energía. Y dice que, como él ha dicho durante toda la semana, lo mejor es la dieta de 3 comidas al día. Que lo que pueden hacer para obtener las energías que necesitan es comer más durante esas comidas. In fact, I think that's the best way to lose weight. Y esa es incluso la mejor forma de perder peso. It's the best diet. Es la mejor dieta. To eat a little bit more and exercise a lot more. Y comer un poquito más y hacer mucho más ejercicio. Because you'll lose weight and you'll have a lot of energy. Porque van a perder peso y tendrán cantidades de energía. What most people do in terms of diets is they eat barely anything or nothing and they have no energy, so it's miserable for them. Y lo que muchas personas hacen cuando hacen dietas es que no comen prácticamente nada y son miserables porque tampoco tienen energías. So if you want to enjoy dieting, exercise really is important. Así que si quieren disfrutar una dieta, lo mejor que pueden hacer es hacer ejercicios.